Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy miramos con confianza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy miramos con confianza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Dios les bendiga a todos, buenos días. Es para mí de mucho gusto volver nuevamente a dirigirme a ustedes, trayéndole palabra del Señor en este domingo. La escritura que tenemos para consideración en nuestra reflexión bíblica en el día de hoy se encuentra en el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, y estaremos leyendo los versículos del 10 al 20. Y la palabra del Señor lee: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
como debo hablar. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, por lo general, a nosotros los cristianos de hoy día, no nos gusta hablar de guerras. Preferimos siempre hablar de paz, tranquilidad, sosiego, calma. Estamos en cierto punto contagiados con la mentalidad políticamente correcta que predomina hoy en día y se nos hace difícil ver aún nuestra vida de fe desde un punto de vista de una lucha, de una batalla. Nuestra contestación por lo general, cuando se nos pregunta cómo estamos, es en victoria, aunque en realidad nos sintamos más derrotados que un cordero en las garras de un león. Es cierto que la vida del creyente es una vida de victoria, pero esa victoria está garantizada solo para aquellos que saben pelear la buena batalla de la fe. Cuando se habla de héroes de guerra en Estados Unidos, el primero que se nos viene a la mente es el famosísimo general Douglas MacArthur, el general que condujo a los Estados Unidos a innumerables victorias durante la Segunda Guerra Mundial. En cierta ocasión, cuando se le preguntó cuál era el secreto, el principio más importante para ganar una guerra, él contestó, ese principio, ese secreto es conocer al enemigo. En mi opinión, para la vida cristiana y su victoria, este no es el principio o el primer principio, sino el segundo. Para el creyente y recluta del ejército que compone el Evangelio de Jesucristo, el primer principio, el primer valor, la primera estrategia para la victoria del cristiano es conocer nuestro general de guerra, conocer personalmente nuestro comandante en esta milicia espiritual. Cristo es nuestro jefe supremo, nuestro adalid, fuerte y valiente. Una vez nos graduamos en ese primer principio de la fe, podemos pasar con firmeza a conocer nuestro enemigo espiritual, camino a la victoria. Conociendo bien de cerca y con atención nuestro comandante de fe, podemos enfrentar con toda confianza el enemigo que nos acecha, sea cual sea. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo quiere impartirle a la iglesia de Éfeso. El apóstol advierte a la iglesia de que existe un enemigo no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad. La diferencia es que la iglesia tiene el conocimiento espiritual para distinguir ese enemigo, mientras que el mundo no tiene ese conocimiento. Notemos que lo primero que el apóstol nos señala es que nuestra guerra no es contra gente, no es contra personas, no es una guerra humana, es una guerra espiritual. Esto no significa que en ocasiones no vamos a tener gente enemiga. El verdadero creyente no vive en enemistad con nadie, pero es inevitable que de vez en cuando, por razones inexplicables y hasta fuera de nuestro control, alguna que otra persona se va a declarar y se va a comportar como nuestro enemigo. El mismo Pablo nos aconsejó en cierta ocasión y él decía, en cuanto esté de vosotros, tened paz con todos. Lamentablemente hay personas con las cuales se hace bien difícil tener paz. Pero para esas personas nos corresponde orar y cuidarnos de ellos,
para que no nos hagan tropezar en pleitos innecesarios y perjudiciables. Hay una oración muy interesante que alguien hizo en cierta ocasión acerca de sus enemigos. Creo que es una oración, aunque un tanto sarcástica, es muy práctica. La oración dice así: Señor, que los que nos quieran, y a los que no nos quieren, que tú, oh Dios, conviertas sus corazones. Y si tú no conviertes sus corazones, que tú le tuerzas los tobillos para que los reconozcamos cuando cojean. En otras palabras, enséñanos y ayúdanos, oh Dios, a reconocer y a poner en tus manos a todas aquellas personas que se declaran nuestros enemigos, para que mi justicia se haga de parte tuya, que venga de ti. Mi justicia puede resultar peligrosa, aún para mí mismo, y dañina para todos, pero la justicia de Dios es perfecta. Como creyente nos concentramos no en batallas humanas, sino en la batalla espiritual, entendiendo que la espiritualidad no es un aspecto de la vida cristiana, sino la espiritualidad es la vida cristiana misma. Entonces, de inmediato el apóstol pasa a indicar que se trata de un adversario espiritual que la Biblia lo llama diablo. Diablo es en el Nuevo Testamento su nombre propio. Su título, que alude a su obra, es Satanás, que significa acusador, tentador, engañador, mentiroso. Mientras que en el Antiguo Testamento Satán se asociaba más bien con la incitación y la tentación en los seres humanos, en el Nuevo Testamento Satanás representa la antítesis de Dios, lo que se opone a la voluntad de Dios, el dirigente de las fuerzas malignas para atacar la humanidad y con especialidad hacer caer a los hijos de Dios, a los que creen en Cristo. Satanás se opuso atrevidamente a la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero fracasó. Cristo lo venció. Ahora su alternativa es hacer caer a los que buscan de Cristo para avergonzar la fe, la vida y el testimonio de la iglesia. El mundo que no cree en la Biblia niega la existencia de un diablo, pero lo niegan aquellos que van en su propia dirección. Comience a caminar en contra de ese diablo y verá cómo va a tropezar con él. Se ha dado una lista de las mentiras más grandes de este diablo engañador. Y yo quiero leerle esta lista. Las mentiras son las siguientes: cree en Dios a tu manera y vive como te da la gana. Otra mentira: no leas la Biblia tanto, las letras pequeñas te hacen daño a la vista. No ores tanto, Dios sabe lo que necesitas. No vayas al templo, madrugar todos los domingos es una pejiguera. No des diezmos ni ofrendas, Dios no necesita tu dinero. No aceptes cargos en la iglesia, hay otros que lo hacen mejor que tú. Y por último, en esta lista pequeña, porque la lista es más grande, la mentira más grande de este adversario: no creas en mí, yo no existo. Con razón la Biblia le llama el engañador. El diablo es como un perro bravo amarrado. Mientras te mantienes fuera de su alcance, no te ataca. Pero si te acercas demasiado, te muerde. La forma de acercarnos a sus garras es creyendo en sus mentiras y siendo atraídos por sus incitaciones. Pero el apóstol nos brinda la alternativa espiritual
que nos ha de ayudar a rebasar todas las acechanzas del diablo. Esa alternativa es lo que él llama la armadura de Dios, lo que modernamente le llamaríamos el uniforme del soldado cristiano. El uniforme de un soldado es lo primero que se toma en la mañana antes de salir a la batalla. No ponerse el uniforme o usarlo en forma correcta es un delito, o no usarlo en forma correcta es un delito militar. El uniforme de un soldado es parte de la batalla porque es lo que ayuda a la defensa. Y en eso es que estriba la analogía del apóstol Pablo. El apóstol, luego de señalar por nombre nuestro enemigo, da una lista de las piezas que comprenden nuestro uniforme espiritual, la armadura de Dios. Y esas piezas que componen el uniforme espiritual son la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes admiran la elegancia de un uniforme. Un uniforme bien endilgado inspira admiración, respeto, reconocimiento. Hay gente que hasta se enamoran de los uniformes y les llama la atención más el uniforme que el uniformado. Esas 6 piezas del uniforme del cristiano son esenciales para salir a la batalla en contra de un enemigo invisible y sigiloso. Se le han dado 2 interpretaciones a esta escritura del apóstol Pablo que nos habla de esta armadura del creyente, el uniforme espiritual. La primera interpretación es que esa armadura, quien la posee es Dios. Y que por lo tanto, como Él es quien pelea por nosotros, vivimos confiados en su protección. Esa interpretación iría un tanto o bastante, diría yo, a tono con lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 17, donde Isaías dice, pues de justicia se vistió Jehová como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Bajo esa interpretación, Pablo entonces continuaría su visión de un Dios guerrero que pelea por su pueblo, que es fuerte y poderoso y que garantiza la victoria de su pueblo. La segunda interpretación es que esa armadura quien la posee es el creyente en Dios y que por lo tanto tenemos personalmente el poder para resistir al enemigo. Que por lo tanto el creyente es invitado a vestirse de esa armadura divina, porque aunque nos vemos constantemente envueltos directamente en la batalla de nuestra fe, esas 6 piezas de nuestro uniforme espiritual, la fe, la verdad, la justicia, la paz, la salvación y la palabra de Dios, nos harán aptos para pelear la buena batalla espiritual junto a nuestro general invicto, Jesucristo, nuestro Salvador. Y creo que ambas interpretaciones son correctas. Se complementan una a la otra. Pero el mensaje principal de Pablo es que la armadura que Dios nos brinda, la armadura de Dios, es perfecta. El uniforme está completo. Con esa armadura, con ese uniforme, dice Pablo, podemos resistir todas las acechanzas del enemigo. En cualquier ejército, el comandante es el que determina el uniforme, no el soldado. Los soldados solo acatan la orden y se visten con ese uniforme. Y se le llama uniforme porque es la defensa que protege al ejército completo. Todos los soldados visten de la misma manera. Todos lucen igual. Todos están igualmente protegidos. Entonces, para enfatizar
que se trata de una batalla espiritual, el apóstol usa 3 expresiones diferentes, recalcando su punto. Usa la expresión gobernadores en las tinieblas de este mundo. Usa la expresión huestes espirituales de maldad y usa la expresión en las regiones celestes. Cada una de estas expresiones nos indican un aspecto diferente de esa lucha contra ese enemigo maligno. Es un enemigo invisible, es un enemigo espiritual y es un enemigo ambiental. No lo vemos, no lo palpamos, pero se pasea en el espacio, en el ambiente, en la oscuridad y tinieblas de este mundo sin Dios. Una de las enseñanzas de la pandemia coronavirus o el coronavirus es que la contaminación de este virus es invisible pero real. Que el contagio puede darse aún a cierta distancia porque se pasea por el aire. Es por eso que combinando la verdad de las Sagradas Escrituras y la realidad que estamos viviendo en las últimas semanas, el creyente en esa palabra de Dios admite lo que Pablo nos afirma, que los aires están contaminados, tanto en un sentido natural como en un sentido espiritual. Los aires están contaminados de virus, de fiebres, de pandemias, de enfermedades. Pero también los aires están contaminados con corrupción, injusticias, incredulidad. Hay contaminación natural y contaminación espiritual. Por lo tanto, nuestra defensa es la completa y perfecta armadura de Dios. Finalmente, Pablo pide a la iglesia que oren por él, para que pueda brindar a los rebaños, las congregaciones que Dios ha puesto en sus manos, palabras y consejos con denuedo, con sabiduría y en conformidad con el Evangelio de Jesucristo. Notemos nuevamente cómo dice el apóstol Pablo haciendo esta petición. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, nuestro general, nuestro comandante Jesucristo, que hable de él como debo hablar. Los pastores también necesitan oración. En las últimas semanas los pastores se han visto obligados a pastorear sus congregaciones con más cuidado, con más sabiduría y con más precisión que nunca ante la amenaza de una pandemia que nos ha azotado a todos por igual. Lamentablemente, con mucha tristeza, tenemos que decir que muchos pastores no han sabido hablar como debieron hablar a sus congregaciones y las consecuencias han sido desastrosas. Cada creyente, además de orar por su salud y la de sus seres queridos, deben con presteza orar por sus pastores, por los pastores de cada congregación, para que Dios nos ayude y nos dirija a conducir nuestros pueblos por caminos de salud, caminos de seguridad, sin perder de vista la fe en el Dios de los milagros, el Dios que sana y el Dios que protege. Termino con lo siguiente. El cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra, años atrás, nos obsequió y nos deleitó con su inolvidable canción titulada Las Avispas. El estribillo final del coro de esa maravillosa canción dice: Jesús me dice que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo,
no te mortifiques, pues yo le envío mis avispas para que lo piquen. En la porción de nuestra reflexión de este domingo, Pablo nos menciona las 6 avispas que pican a nuestro enemigo espiritual cuando éste nos tiente y nos aceche. Esas 6 avispas son verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Son las que se encargarán de ayudarnos a vencer en esta nuestra guerra espiritual, de manera que no tengamos que mortificarnos. Son las piezas del uniforme perfecto para la guerra de los santificados. Esas fueron las avispas que picaron al enemigo de Jesús durante su ministerio terrenal y lo ayudaron a vencer. Y como Él venció, nosotros también venceremos. Y a su nombre, gloria. Dios nos bendiga. Oremos en estos momentos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa seguridad que nos das. Señor, de que el uniforme para nuestra victoria espiritual es un uniforme completo, perfecto y disponible para cada uno de nosotros. Señor, poder caminar en esta jornada de fe, en lucha contra un enemigo que no da tregua. Pero la victoria en Cristo es segura si echamos manos de este uniforme espiritual. Y sabemos, Señor, que tú peleas por nosotros. Gracias por tu justicia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por la fe. Gracias por la paz que nos das. Señor, y te alabamos y te glorificamos, sabiendo que si echamos manos, Señor, de este uniforme y lo vestimos diariamente, la victoria en ti es segura. Y por ello te damos gloria y honra. Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Estemos en paz, estemos gozosos. Hay victoria en Cristo. Dios les bendiga. Llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia